Hagámosle antes de que se vuelva a dañar. Bueno, ¿qué me dices? Por la autoridad que me confiere la Constitución Política de la República de Colombia y sus leyes, el titular del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá, de la rama judicial del Poder Público de la República de Colombia, de la sección cuarta de Impuestos, ordena instalar la audiencia pública de iniciación en la causa judicial 2015-00331, contentida del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por Juan Carlos Cárdenas Contreras contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional de Colombia. El despacho informa que ha designado como secretario ad hoc al doctor Andrés Felipe Ramírez, en quien no concurre causal de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento. E igualmente, en la sala de audiencia se encuentra el señor apoderado de la parte demandante, el doctor Néstor Eduardo Sierra Carrillo. Antes de iniciar esta audiencia, la señora apoderada del Ministerio de Defensa se acercó al despacho y manifestó que se encontraba concurrentemente en otro de los juzgados atendiendo otra diligencia judicial y que por tal razón pues ella trataría de asistir a otro de los juzgados administrativos. Igualmente pues dejamos constancia de ello para los efectos a que hubiera lugar del artículo 181, pues obviamente esto es una situación de imposibilidad sobrevenida que pues justifica en principio la no asistencia de la señora apoderada a esta audiencia. Bien, en cuanto al proceso como tal, procederemos a la fase del saneamiento procesal. En este sentido hay que anotar que este despacho judicial, al revisar el proceso no encuentra ninguna causal de nulidad. Es de anotar que este proceso fue inicialmente presentado ante los juzgados de la sección segunda, el juzgado noveno administrativo de oralidad. Su presentación fue el 24 de marzo de 2015. Por auto de abril 13 de 2015 ese despacho admite la demanda. Igualmente por auto de julio 15 del año anterior, en atención a el acuerdo PSA A 15-10335 del 29 de abril de 2015, se ordenó la remisión de este proceso al juzgado 39 administrativo. Para su conocimiento, este despacho por auto de 4 de agosto de 2015 aboca competencia, notifica el auto admisorio de la demanda el 14 de octubre del año anterior. En ese entretanto es de anotar que la demanda fue contestada oportunamente y la demandada propuso excepciones tanto previas como de mérito. De dichas excepciones se le corrió traslado a la parte demandada, a la parte demandante, se fijó en lista el 10 de febrero de 2016. Bien, y posteriormente, por auto del 17 de febrero de este año, se fijó la fecha y hora que hoy nos convoca para celebrar la audiencia inicial. Señor apoderado de la parte demandante, ¿observa usted alguna causal de nulidad que invalide lo actuado? Gracias, su señoría. El suscrito de igual manera no observa ningún vicio que pueda continuar la etapa procesal. Gracias, doctor. Coincidimos con lo manifestado. Bien, sobre secciones previas tenemos dos situaciones. Primero, se adujo una falta de demanda en debida forma, o mejor, una inecta demanda por falta de poder. Le pregunto al señor apoderado de la parte demandante, ¿tiene el poder?
Gracias, señoría. Me gustaría solicitarle respetuosamente permitirme el expediente para mirar sobre el poder que estamos hablando. Señor secretario, folio 1 se encuentra el poder y por favor para que el señor apoderado lo observe. Para observarlo con tranquilidad, doctor. No hay prisa, no, obsérvelo con toda la tranquilidad. Doctor, cuéntenos, por favor. Gracias, señoría. Efectivamente, observando dentro del plenario se encuentra el poder, pero para agotar vía gubernativa, lo cual significa, su señoría, que no se encuentra en este momento el poder de, de otorgado por el poder dante, lo cual solicito respetuosamente a su señoría que en el término de esta semana lo haría llegar, ya que de pronto por un error involuntario aporte fue el poder para agotar vía gubernativa. Bien, respecto de la solicitud del señor apoderado de la parte demandante, debe observarse varias circunstancias. Efectivamente, en el folio número 1 del expediente se encuentra un poder dirigido al señor comandante del Ejército Nacional, director de personal del Ejército Nacional, director de prestaciones sociales del Ejército Nacional. Dice referencia poder para agotar vía gubernativa de acuerdo al reajuste salarial, prestaciones sociales, vacaciones e indemnizaciones y cualquier otra acreencia laboral por el 20% de acuerdo al decreto 1794-1793 del año 2000 y el subsidio familiar. El despacho, pues evidentemente, con base en lo manifestado por la señora apoderada de la parte demandada, precisamente propuso la inepta demanda. Inclusive hay dos causales de inepta demanda, una consistente en la falta de poder y la otra es la consistente en la inexistencia del acto ficto, producto del silencio administrativo negativo, en tanto que en el folio 82 hay una respuesta. Perdón, en el folio ya preciso. En el folio 84 hay una respuesta que se dirige al señor Juan Carlos Cárdenas Contreras en la calle 15, número 8A 58, piso 11, oficina 303. Bien, en cuanto al trámite de las excepciones previas, pues estas se proponen en la contestación de la demanda. De estas, dice el artículo 181, se le dará traslado a la parte contraria por el término de 3 días. Evidentemente, ese término fue cumplido, como ya quedó anunciado, y por supuesto tenemos las siguientes consecuencias. El debido proceso del artículo 29 constitucional y los principios generales del derecho procesal y del procedimiento implican de una u otra manera la oportunidad para actuar en derecho. Esto es conocido como el principio de preclusión procesal. Ese principio de preclusión procesal le indica tanto a las partes como al juez, bajo la tesis de que las normas procesales son de derecho público, lo cual significa que son indisponibles tanto para unos como para otros. De manera de que en este caso la parte demandante tenía la oportunidad en el término del traslado de las excepciones previas de adjuntar el poder para actuar. Y evidentemente este ya no es el momento procesal para que la demandante, digámoslo, pretenda extender el término para actuar.
audiencia de pruebas lo que se decretan son las pruebas para acreditar evidentemente la existencia o no de la excepción previa, pero en este caso no hay lugar a ningún decreto de pruebas porque lo que se extrañaba era la ausencia del poder en debida forma. ¿Por qué el poder no está en debida forma? Porque la norma es muy específica en indicar que el poder debe dirigirse a la autoridad judicial respectiva. Así lo ordena el Código General del Proceso y por lo tanto, pues evidentemente, pues esta es una circunstancia que hay que tener en cuenta. Dice el artículo 74, en los poderes especiales de los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados. El poder puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por memorial dirigido al juez del conocimiento. Inclusive en un ejercicio de prevalencia de la sustancia sobre la forma, si este poder hubiera estado en el día de hoy, el despacho hubiera eventualmente estudiado la posibilidad de ver si se convalidaba o no la actuación. Igualmente el artículo 170 del CEPACA o de la ley 1437 dice, en cuanto al derecho de postulación, prescribe quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa. En el evento que nos ocupa, pues esta no es un medio de control de carácter o naturaleza constitucional que nos permita decir que es una acción de inconstitucionalidad o una acción de simple nulidad o nulidad por inconstitucionalidad que permite o un medio de control popular o de cumplimiento inclusive que nos permita liberar a la parte del deber de designar apoderado judicial y por supuesto no se puede litigar ni en propia causa ni sin el derecho de postulación. Por lo tanto, pues el juzgado noveno administrativo del circuito ha debido, al hacer la revisión procesal, pues evidentemente inadmitir la demanda. Este despacho pues evidentemente tenía que soportar la carga de la actuación que hizo el juzgado noveno administrativo del circuito de Bogotá de admitir la demanda, y a pesar de que el auto admisorio está en firme y a pesar de que esa situación aparentemente no fue controvertida ni extrañada por ese despacho, lo cierto es que sí resulta claro que un juzgador no puede quedar atado indefinidamente a los yerros que se hubieran cometido con anterioridad. Y por lo tanto, al estar propuesta la excepción previa de inepta demanda por falta de poder y al no haberse presentado el poder dentro de los 3 días siguientes al traslado de las excepciones previas realizadas en el expediente, pues lamentablemente el despacho no tiene otra opción sino que decretar próspera la excepción previa y ordenar la terminación del proceso y por supuesto negar la oportunidad pedida por la parte demandante para llegar al poder, porque esa oportunidad de 10 días que nos está solicitando pues es radicalmente extemporánea en cuanto ya tuvo la oportunidad procesal para hacerlo y el despacho se lo hubiera extendido a esta diligencia. En virtud de lo expuesto, el despacho reitera, declara como próspera la excepción previa de inepta demanda y en consecuencia ordena la terminación del proceso, el archivo del expediente y la devolución del mismo en las partes pertinentes con el desglose respectivo para que la apoderada pueda volver a presentar la demanda, en tanto pues ustedes saben que pues son derechos que no tienen prescripción en cuanto a prestaciones periódicas. Bien, cumplido el objeto de la presente, el despacho ordena levantar la presente audiencia. Le ruega al señor apoderado de la parte demandante unos minutos para la redacción del acta. Muchas gracias.